Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Quiero compartir algunos aspectos muy prácticos de mi vida a manera de tornar en fáciles las decisiones difíciles. Voy a agrupar aspectos prácticos de la palabra de Dios, pero antes de hacerlo les propongo una pequeña introducción. La Biblia es bien explícita en lo referente al pecado. No hay razón para cuestionar lo que Dios prohíbe. Podemos recorrer el Decálogo, los 10 mandamientos, donde Dios presenta aquello que Él no permite. Hay otras cosas que Dios nos manda a hacer y a no hacer. Nosotros no estamos en oscuridad acerca del pecado. Los mandamientos expresamente explicados en las Escrituras son muy claros. Sabemos lo que es malo. Sabemos lo que es bueno con relación a muchas cosas porque Dios nos ha dado una palabra muy clara. Entonces, no trataré de hablar acerca de lo que está en la Escritura explícitamente como bueno y explícitamente como malo. Más bien quiero hablar sobre lo que cae en el centro de ambos extremos, porque estos son los temas que realmente plantean los problemas difíciles cuando enfrentamos la toma de decisiones. Si alguien les propusiera la posibilidad de mentir, estafar, robar, matar, cometer adulterio o codiciar, es obvio que no es aceptable. Si alguien le propone leer la Biblia, orar, testificar o predicar al Señor Jesucristo y su palabra a alguno que necesite escucharla, obviamente esto es bien aceptado. Pero ¿qué hay de esos temas de los cuales la Biblia no habla explícitamente, que no se consideran claramente como buenos o malos? Es una categoría larga. Por ejemplo, algunas personas dicen que hay ciertos alimentos que debemos comer y ciertos alimentos que no debemos comer. Hay algunos hoy día que quieren atar a los creyentes a una ley dietética veterotestamentaria. Ellos afirman que la espiritualidad verdadera es primordial para lo que usted come. Ellos dirían que si usted come carne de cerdo o cualquier otra cosa que no está autorizada por la ley del Antiguo Testamento, usted comete pecado. Otras personas afirman que los cristianos pueden tomar ciertas bebidas y otras no. Si toma de las bebidas prohibidas, es pecaminoso, pero otras bebidas no lo son. Las Escrituras abordan estos temas muy ampliamente, pero no proveen una prohibición específica acerca de qué debemos o no debemos tomar. Algunas personas piensan que el deporte es pecaminoso. Algunos de ustedes no consideran que es pecado, lo consideran un dios. Lo reverencian y veneran cada vez que pueden. Algunos piensan que la televisión es pecado. Si tienes un televisor, tú no eres espiritual. Bueno, es cierto que algunas personas que ven televisión están como zombies, clavan los ojos en el televisor. No importa qué pasa, aún un patrón de prueba despierta sus fantasías y estarían mirándolo hasta que se gastan los fusibles. Hay algunos que creen que si usted va a un cine ha cometido pecado. Si usted entra a un teatro está participando en la inmoralidad. Está aportando dinero a la impía industria cinematográfica. Otros afirman que el cine es solo una diversión. Es entretenido y relajante. Usted puede ver la belleza en la visión del cineasta. Muchos creen que si usted el domingo hace algo diferente de ir a la iglesia o leer la Biblia, ha caído en pecado. Pero no es así. Cuando yo era un chico joven y me criaba en la costa este de Filadelfia, los domingos no me permitían hacer nada que se pareciera siquiera a la recreación. Llegábamos a casa vestidos con nuestros pequeños trajes Lord Fauntleroy, con cuellos duros pequeños y corbatas pequeñas, y nos sentábamos en el sofá todo el día. Usted no podía leer historietas, no podía leer la página deportiva, no podía ver televisión, no podía salir al patio y jugar a las atrapadas, no podía dar un paseo. Era algo triste para nosotros. El único pecado que podíamos cometer, y podíamos cometerlo todo lo que quisiéramos, era el pecado de la glotonería. Podíamos engullirnos a nosotros mismos los domingos. La mayoría de las mujeres pasaba toda la mañana inventando estas comidas tremendas por las que pecábamos toda la tarde, pero no podíamos luego rebajar. Teníamos que aguantar las consecuencias de nuestro pecado. Pero ese pecado era tolerable. En muchos círculos evangélicos hoy día todavía lo es. Regresando, me permitían jugar cartas, siempre y cuando las cartas no tuvieran impresos al comodín, las espadas, el trébol y el diamante.
Si tenían cualquier otra cosa menos esos símbolos, no había problema. Pero si alguno de esos símbolos estaba en ellas, eran pecaminosas. Ninguna persona que se respetara tomaría alguna vez una carta y vería alguno de aquellos símbolos en ellas, sin dejarlas inmediatamente por miedo a cometer pecado. Entonces podía jugar al hoyo y gritar, vociferar y lanzar cosas. Todo eso estaba bien, menos mirar lo que estaba en las cartas. Además de las cartas, algunos creen que ciertos juegos son pecaminosos. Juegos como el Monopolio enseñan el materialismo. Debió haber existido un juego llamado Humildad y Pobreza, para aquellos que realmente querían aplicar la espiritualidad a su vida recreativa. Muchas personas creen que es pecaminoso poner pitillos de tabaco en su boca, prenderles fuego y echar humo a través de su nariz. En el sur, donde se cultiva el tabaco, no es común ver a diáconos de las iglesias fumando. Por supuesto, no estoy hablando de los daños a la salud inherentes al tabaco, sino que no está prohibido en las Escrituras. Otros dicen que si su cabello está muy largo es pecado. Si está muy corto, no es pecado a menos que esté realmente muy corto, porque podría aparentar que es homosexual. Así que usted necesita encontrar un punto intermedio en el que no esté pecando con ninguno de estos dos largos. Hay personas que consideran que algunos estilos de ropa son básicamente el reflejo de una sociedad pecaminosa. Yo no entiendo las modas de hoy. Personalmente creo que Dios es simétrico. A Él le gusta el balance. Veo ropas hoy día que no siguen la simetría, pero esa es mi opinión. Como que me gusta tener un bolsillo en ambos lados de mi camisa. ¿Qué puedo decir? Algunas personas sienten que ciertos estilos de música son pecaminosos. La música rock es pecaminosa y yo incluso puedo estar de acuerdo con eso. Para muchos, la música country y la música del oeste definitivamente son sagradas. Ellos no están escuchando las letras. Algunos no tienen problemas con que chicos y chicas naden juntos. Hay muchos del sur, que creen que es pecado. Ellos lo llaman baño mixto y está prohibido. Hay muchos temas como estos que solo he mencionado que la Escritura no trata en particular. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tomar algunas decisiones. La manera más fácil es confeccionar una lista de reglas, crear sencillamente un comité en conjunto y dejarlos decidir a ellos acerca de lo que es bueno o malo. Nosotros entonces viviríamos a partir de esas reglas. Si usted guarda las reglas, usted es espiritual. Si usted no guarda las reglas, usted es carnal. Esta es la solución fácil. Como cristianos necesitamos conocer cómo tomar decisiones sobre este tipo de asuntos. Nos enfrentamos a estos dilemas cada día de nuestras vidas. ¿Cómo debemos decidir? Yo les voy a proveer de unos cuantos principios, los principios que uso en mi propia vida. Me senté un día y los escribí. Son el producto de mi experiencia propia. Esto es lo que me pregunto a mí mismo periódicamente siempre que tengo que tomar una decisión que no aparece en blanco y negro en la Escritura. Mientras más pronto aprenda a aplicar estos principios, más disfrutará su experiencia espiritual y comprenderá lo que es ser libre en Cristo y a la vez sometido a su propósito perfecto. Veamos el primero, conveniencia. Conveniencia. ¿Esto será espiritualmente provechoso? En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas. Permítanme hacer la distinción diciendo esto. Todo lo que no es ilícito es lícito. Hay algunos temas en la Escritura de los que ya se dice que son ilícitos o lícitos. Él no está hablando de estos. Se refiere a que todas las cosas que no son ilícitas son lícitas. Todas las cosas en ese terreno neutro, que no incluyen el área moral, son lícitas para mí. El verso 12 continúa, mas no todas convienen. El término griego para convienen significa para mi ventaja. Si determinadas conductas no son para mi ventaja espiritual, ellas no me convienen. Yo me hago a mí mismo la pregunta que Pablo presenta justo aquí. ¿Mi vida espiritual se reforzará por yo hacer estas cosas? ¿Esto fomentará la santidad? Esta es una pregunta justa. ¿Esto será provechoso para mí? ¿Esto será bueno para mí? Hay muchas cosas que usted hace que no son malas. Por ejemplo, dormir no es malo. Dormir es bueno. Yo trato de hacerlo ahora y luego me gustaría hacerlo más de lo que soy capaz. No hay nada malo en dormir. No hay nada malo en dormir hasta tarde.
¿Alguna vez esperó con ansias una mañana en la que pudiera dormir hasta tarde? Seguro que lo hizo. A veces podría ser la mañana del domingo y el Señor podría castigarlo por ello. Todos nosotros buscamos esos momentos en los cuales poder quedarnos en la cama. Pero ese asunto bueno de quedarnos en la cama y acumular la fuerza física, si se hace con mucha frecuencia, no será de su provecho espiritual porque cultivará la pereza. Quedarse solo en la cama no es malo, pero crea un hábito de entorpecimiento. Entonces, si llegamos al extremo, no es de beneficio. En la vida muchos temas son similares. Cualquiera que sea, usted necesita preguntarse a sí mismo, ¿esto será de beneficio espiritual? ¿Será para mi beneficio? ¿Fomentará la santidad? Usted no desea analizar su vida con una actitud de, lo puedo hacer y me saldré con la mía. Usted desea la perspectiva de vida que pregunta, ¿puedo hacer esto e incrementar mi santidad? ¿Será esto espiritualmente provechoso? Llamemos a este principio conveniencia. ¿Es conveniente para mi beneficio espiritual? Veamos otro principio. Edificación. ¿Esto me edificará? ¿Esto me edificará? El primer principio analiza el tema por separado. ¿Esto será conveniente para mi espiritualidad? La segunda pregunta es, ¿esto me pondrá en el camino a una mayor madurez espiritual? En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Este es el mismo pensamiento que el anterior. Todo lo que no es ilícito es lícito. Todas las cosas que no son malas en sí mismas son lícitas para mí. Entonces Pablo dice en el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo edifica. Por tanto, me pregunto a mí mismo, ¿esto me edificará? La palabra griega traducida como edifica es oikodomeo, que significa construir una casa. ¿Hacer esto añadirá a mi vida aquello que incrementará mi estabilidad espiritual, fuerza y madurez? En 1 Corintios 14:26 dice, hágase todo para edificación. En 2 Corintios 12:19 Pablo dice, delante de Dios en Cristo hablamos y todo, muy amados, para vuestra edificación. En 1 Corintios 9, versículos 24 y 25 y en el 27 Pablo añade, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El idioma griego que Pablo utiliza indica que él mantendrá su cuerpo subyugado, que golpeará su cuerpo duramente y asimismo se hará un moretón en un ojo, si así lo prefiere, con el propósito de mantener su cuerpo bajo control, de manera que todo lo hecho sea para la edificación propia. Francamente, muchos de nosotros somos esclavos de los deseos de nuestro cuerpo. Básicamente respondemos a cualquier impulso físico que hay en él. En cuestión de control propio y autodisciplina hay varios elementos clave. Para ser una persona autodisciplinada, usted tiene que ejercitarse a sí mismo en la disciplina. Yo utilizo un montón de ideas pequeñas y prácticas para ayudar. Entre otras cosas, siempre hago las tareas más difíciles primero. Esto le ayuda a aprender la autodisciplina. Otra idea que siempre me ayuda es ser siempre puntual. Para hacer esto, usted tiene que ordenar los diferentes elementos de su vida de manera que puede estar en el sitio correcto, en el momento correcto. Eso es el control e indica que usted puede tirar diversas piezas juntas e ingeniárselas. Otra idea que me ayuda es aprender a decir no cuando usted tiene todo el derecho a decir sí. Cuando usted tiene todo el derecho a salir fuera a comer, a disfrutar una suculenta comida y repletarse con un fresco helado de caramelo y sencillamente decir no, para informar a su cuerpo que usted aún está al control. Esto cultiva el autocontrol. Cuando usted controla sus deseos con su mente espiritual, usted ejercita los músculos correctos al entrenarse usted mismo para la santidad. Entonces, me pregunto a mí mismo, si hago esto, ¿servirá para mi edificación? ¿Me fortalecerá? ¿Me moverá en semejanza a Cristo y a una mayor madurez espiritual? Llamemos el principio de la edificación. Por tanto, primero vimos el principio de la conveniencia y ahora el de la edificación.
Veamos otro principio. Exceso. ¿Esto me atrasará en la carrera? ¿Esto me atrasará en la carrera? Si estoy corriendo para ganar el premio, entonces tengo que preguntarme a mí mismo, ¿este acto me atrasará? Hebreos 12:1 dice que estamos en la carrera de la fe. Hebreos 11 describe una gran cantidad de personas que vivieron por fe y son testimonio vivo de la validez de vivir por fe. Ellos son la nube de testigos que nos insta a vivir por fe, de acuerdo con Hebreos 12:1. Cada uno se presenta de esta manera en Hebreos 11:4. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe la misma Sara, por la fe Jacob, y así continúa con Isaac, José y Moisés a lo largo de Hebreos capítulo 11. El capítulo continúa diciendo ahí en los versículos 30 al 32, por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe Rahab la ramera, seguido por Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Todos estos hombres y mujeres vivieron por fe. Con tantas personas testificando de la importancia de la vida de fe, nosotros también tenemos que vivir por fe para correr la carrera de la fe. Para hacerlo exitosamente, como dice Hebreos 2:1 y 2, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que quiero que noten es, despojémonos de todo peso y del pecado. Entonces, ¿a qué conclusión llega a partir de esto? El peso es diferente del pecado. Tenemos que dejar atrás el pecado y tenemos que dejar atrás el peso. ¿Cuál es la diferencia? Participar en esta carrera, del griego agón, de la que obtenemos la palabra agonía. La vida dura de fe requiere determinación, perseverancia y autodisciplina. Para hacerlo así debemos dejar a un lado todo peso y también el pecado. La pregunta es, ¿a qué se refiere todo peso, toda carga? La palabra griega es onkos, significa sencillamente bulto. No es el pecado, son sencillamente bultos inútiles, cosas que nos agobian, nos distraen de nuestras prioridades, captan nuestra atención, absorben nuestra energía y hacen decaer nuestro entusiasmo por las cosas de Dios. Por ejemplo, utilicemos a un atleta que va a competir en los 100 metros planos en un evento de categoría mundial. Déjeme decirle que antes de correr en la carrera de 100 metros, él salió y se emborrachó y cometió pecado de disipación y entonces trató de correr. Él estaría corriendo sin rechazar su pecado. Él pecó contra su propio cuerpo y absorbió sus fuerzas. Ahora, vamos a asumir que él entrenó perfectamente, hizo todo lo que se suponía que debía hacer durante la preparación. Estaba en su óptima forma física. En su entrenamiento todo estaba como debiera. Su vida moral estaba limpia. Él no disipó su cuerpo, sin embargo, decidió competir en botas de combate y con un abrigo de lana. Esto no sería pecaminoso, pero sí sería bastante estúpido. Esto sería un bulto innecesario. Déjeme ponérselo más claro. ¿Es pecaminoso salir con su esposa la noche del sábado, tener una cena tarde, darse un buen atracón y entonces dar una vuelta, sentarse en la playa frente a la luna y decirle a su esposa lo mucho que la ama, luego regresar a casa a las 2 en punto de la madrugada? ¿Es pecaminoso? No. Esposas, algunas de ustedes están diciendo, ojalá mi esposo hiciera eso. Déjeme añadir otra dimensión. Usted tiene una reunión de oración a las 8 en punto en la mañana del domingo. Además, tiene que enseñar la palabra de Dios a las 8:30. Su cena no fue una actividad pecaminosa, pero hay unos cuantos bultos innecesarios que impactarán lo que usted puede hacer la mañana próxima. Hay algunas cosas en nuestras vidas que nosotros restringimos no por otra razón que porque ellas nos atrasan en la carrera. Es por esto que para mí la noche del sábado es un tiempo sagrado. Es un tiempo de hacer nada. Puedo recordar cuando mis hijos jugaban fútbol. Recuerdo los juegos de fútbol en la noche del sábado. Yo hubiera ido y me hubiera metido completamente en el asunto. De hecho, lo hago, considerando que jugué mucho y me encanta el juego. Así que viendo a mi hijo, mis emociones se levantan exaltadas. Luego regresas a casa y continúas jugando una y otra vez en tu mente.
También está la posibilidad de que tu hijo se haya lesionado, como le ocurrió a Mark en una ocasión. Su pierna se rompió. Realmente su fémur derecho se cortó en la parte de la placa cartilaginosa. Así que ahí está la familia en el hospital por medianoche y yo tengo que levantarme al otro día y predicar la palabra de Dios. Está muy lejos de ser fácil dejar sus emociones y sus pensamientos detenidos en el canal equivocado. Por supuesto que no es pecado ver a su hijo jugar fútbol, a menos que usted piense que el fútbol es un pecado. Pero el punto es que usted no quiere añadir a su vida bultos innecesarios. No necesita cargarse a sí mismo con estas cosas. Usted quiere deshacerse de ellas. Hay bastantes tipos de bultos. El legalismo, el ceremonialismo y la pérdida inútil de tiempo que absorbe su energía y desordena sus prioridades. Entonces necesita hacerse una pregunta simple. ¿Esto me atrasará en la carrera espiritual? Cualquier cosa que afecte mi efectividad en el servicio a Cristo, no lo haré. Llamemos el principio del exceso. Veamos otro principio. Esclavitud. ¿Esto me pondrá en esclavitud? ¿Esto me pondrá en esclavitud? En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otras palabras, no me someteré al poder de ninguna. No permitiré que nada me domine. No debemos permitir nunca que un aspecto no moral nos domine, especialmente cuando consideramos lo que dice el Salmo 8 en los versículos 4 al 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Sin embargo, ¿no es asombroso cómo el hombre cede su soberanía a cosas pequeñas? ¿Cuántos hombres se han convertido en herramientas completas porque no pueden controlar el producto de su viña? ¿Cuántos terminan muertos porque no pueden hacerle frente al tabaco? ¿Cuántos dejan que un televisor, lo cual no es más que un puñado de cables conectados a una caja que el hombre inventó, dirija sus vidas totalmente? Entonces la televisión es un monarca, es soberana y el hombre no es solo un esclavo de ella. Las drogas, descubiertas por el hombre para el beneficio de aquellos que las necesitaban, se han convertido en las dueñas de muchos hombres y mujeres. Hay muchas cosas que vienen de la creación que pueden esclavizarnos, las cuales Dios diseñó para que nosotros las gobernáramos. Entonces me pregunto, ¿me pone esto a mí en esclavitud? Recuerdo particularmente un predicador que ejercía como evangelista, quien finalmente tuvo que dejar el evangelismo porque estaba tan afectado con pérdidas de dinero en el golf, que literalmente se llevó a sí mismo a la bancarrota. Él llegó al punto de jugar por $300 o $400 el hoyo en un partido de golf. Hay muchas personas en este mundo controladas por una pelota pequeña y redonda. Hay ciertas cosas que tienen inherentes a ellas la posibilidad de tomar el control de las personas. Yo veo que esto ocurre con ciertos tipos de música. Algunos jóvenes están dominados por cierta música. Hay personas que se quedan paralizadas y no pueden llegar a casa y ver la última telenovela. Hay tantas cosas que nos pueden llevar a la esclavitud. Llamémosle el principio de esclavitud. Por tanto, usted debe preguntarse, ¿esto me esclavizará? ¿Tiene esto potencial para convertirme en su esclavo? Veamos otro principio. Evasivas. ¿Esto encubrirá hipócritamente mi pecado? ¿Esto encubrirá hipócritamente mi pecado? ¿Estoy haciendo algo en nombre de la libertad cuando la verdad es que estoy complaciendo realmente mi propio pecado? Usted quiere decir, yo soy libre en Cristo, por lo tanto soy libre para disfrutar estas cosas. Usted es libre, pero usted está encubriendo avidez o su deseo pecaminoso. Un hombre que va al cine y justifica su participación argumentando que él es libre en Cristo para ir, es ciertamente libre para hacerlo. Pero si él va con el propósito en su corazón de consentir sus propios deseos pecaminosos a través de lo que ve, está utilizando la libertad solamente como una capa sobre su pecado. En 1 de Pedro 2:16 dice,
no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. En otras palabras, no cubras con un velo tus intenciones pecaminosas. Sé honesto contigo mismo. Pregúntate a ti mismo, ¿esto es algo que realmente beneficia mi espiritualidad y que es para mi provecho espiritual? ¿Esto es algo que me edifica? ¿Es algo que es útil? ¿Es algo que no me llevará a la esclavitud o acaso estoy encubriendo mi deseo pecaminoso? Los jóvenes dicen frecuentemente, la Biblia no dice que no puedes bailar. David danzó ante el Señor. Bueno, él no danzó lo que la gente baila hoy día. ¿Qué tiene de malo el baile? Pregúntate a ti mismo, ¿estoy apoyando el baile porque sé que me edificaré espiritualmente? ¿Porque sé que no es un bulto innecesario? ¿Es muy importante para mi progreso espiritual y no hay manera de que pueda esclavizarme? ¿O quiero bailar por mi propio deseo sensual? Usted tiene que tratar con el motivo e inquirir con la cuestión real. Gálatas 5:13 dice que es muy común cambiar la libertad por el libertinaje. Llamemos el principio de evasivas. Significa mentir o falsificar. Muchas personas falsifican sus motivos para encubrir sus intenciones pecaminosas. El hombre que dice, Dios hizo los caballos, así que soy libre para ir al hipódromo Santa Anita. Yo solo voy allá y disfruto la creación de Dios. Los caballos corren y yo alabo al Señor. No obstante, él está todo el día botando dinero en las apuestas. Lo que hay aquí es una capa de libertad puesta sobre la tapa de una intención pecaminosa que es apostar, que no es más que tomar la mayordomía que Dios le ha dado y lanzarla al aire. Por tanto, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto hipócritamente encubre mi pecado? Este es el principio de evasivas. ¿Estoy falsificando un motivo real? Veamos otro principio. Llamémosle extralimitación. ¿Esto violará el señorío de Cristo en mi vida? ¿Esto violará el señorío de Cristo en mi vida? Ahora tomen este pensamiento básico. Cada cristiano debe vivir en sumisión al señorío de Cristo. ¿Usted comprende esto? Entonces entiende el segundo punto. ¿No todos nosotros concordamos al 100% acerca de lo que el Señor quiere que hagamos? Algunos piensan que el Señor dice que no debemos hacer algo en particular, mientras otros piensan que el Señor dice que está bien. Lo que algunos piensan que el Señor ve como pecado, otros piensan que lo ve bien. ¿No todos coincidimos acerca de aquello que el Señor quiere que hagamos? Algunos piensan que el Señor quiere que leas tu Biblia todas las mañanas de tu vida y si no lo haces, has pecado contra Dios. Hay personas que piensan que si usted no va a la iglesia el domingo en la mañana, el domingo en la noche y los miércoles en la noche a la reunión de oración, usted ha decaído espiritualmente. Otras personas no tienen ataduras en su conciencia para hacer esto. Ellos irán el domingo en la mañana, el domingo en la noche, pero ya sea que van el miércoles en la noche o no, será un asunto de conveniencia. Hay algunas personas que quieren leer la palabra cada vez que pueden, pero no tienen sus conciencias atadas a leerla cada mañana de su vida. Hay quienes siguen el señorío de Cristo de diferentes maneras. En Romanos 14:2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Algunas personas son vegetarianas. Ellas creen que el Señor solo quiere que coman hierbas. Pero alguien más dice, usted puede comer cualquier cosa que quiera. El que come no menosprecie al que no come, versículos 3 al 5, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Esta es una persona que quiere guardar el Sabbat, quiere hacer algo especial fuera del domingo. Él es lo que llamamos un sabatiano. Los versículos 5 al 6 dicen, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Aquel que no guarda el día también lo hace para el Señor porque él cree que el Señor es el Señor de cada día. Y observe lo que dice en los versículos 6 al 8. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En otras palabras, cualquiera que sean las restricciones en la vida cristiana, Él voluntariamente las cumple porque cree que eso es lo que el Señor quiere. Siempre y cuando usted lo crea, entonces hágalo o no lo haga. Pregúntese a sí mismo, ¿esto es algo que yo creo que el Señor querría? Este es un problema de conciencia. Usted dice, bueno, ¿qué pasa si su conciencia está mal? Sencillamente no viole su conciencia. Su conciencia solo reacciona a la mente y si en su mente usted cree que algo es correcto, su conciencia lo impulsará o lo detendrá. Su conciencia es solo el volante, la mente es el motor. El motor produce la acción, el volante conduce el comportamiento. La conciencia toma lo que está en la mente, conduce el volante como si fuera él y genera la conducta. Si usted viola su conciencia, usted mismo se va a entrenar para hacer el mal. A medida que su mente crece para entender mejor lo correcto, usted madurará en el Señor. Pero si usted mismo se ha entrenado para violar su conciencia no le ayudará. Así que no se entrene a sí mismo para violar su conciencia. Hágase la pregunta, ¿violará esto mi comprensión del señorío de Cristo? Quizá algún hermano venga a usted y le diga, sigue adelante, tú puedes hacer esto, tú eres libre, esto no es malo. Pero si esto viola su conciencia, no lo haga. No se entrene a sí mismo para ignorar su conciencia. Pablo dijo que él nunca haría algo contrario a su conciencia. Él no quiso marcar su conciencia con cicatrices, de modo que ya no tuviera sensibilidad, como lo indica en 2 Corintios 1:12, 4:2 y 1 Timoteo 4:2. Si una persona quiere sentarse en un sofá y esa es su manera de guardar el Sabbat, no lo molesten por ello, no lo reprendan. Nunca olvidaré la ilustración clásica sobre esto que mi padre compartió conmigo. Él estaba en Michigan en una campaña de avivamiento. En la noche del domingo, la primera de esta semana de reavivamiento, el pastor le preguntó a mi padre después de la reunión, ¿qué vas a hacer mañana? Mi padre le dijo, pensé que podríamos levantarnos en la mañana para jugar golf y luego en la tarde podemos hacer algunas visitas. El pastor dijo, ¿golf? ¿Durante una campaña de avivamiento? ¿No estás comprometido con el trabajo de Dios? ¿Vienes aquí a jugar o a ministrar? Mi padre dijo, un poco de las dos cosas. En realidad me gustaría que vinieras y que podamos compartir un poco en la mañana y conocernos. El pastor dijo, nunca. Me comprometí conmigo mismo a la oración y al avivamiento durante toda la semana. Entonces mi padre le dijo, no, me parece que sería fantástico si vinieras. El director musical va a ir y sería bueno si vienes. No, yo nunca haría eso, nunca haría eso. Bueno, el lunes por la mañana mi padre y el director musical estaban en el campo de golf y adivinen quién apareció. El reacio pastor, quien según me contaron la historia, dijo, voy a hacer esto, pero sé que no debo hacerlo. Lo hago por hospitalidad, pero sé que no es correcto. Así que ellos dieron el primer golpe al primer hoyo y están a medio camino en la calle cuando alguien grita, ¡atención! El pastor miró y perdió 2 dientes. Dice mi padre que cayó cerca de un árbol diciendo, lo sabía, lo sabía. Si antes de lo ocurrido este pastor creía que jugar golf un lunes por la mañana durante una campaña de avivamiento era malo, usted puede estar seguro de que después de este hecho él creía lo mismo. Así que por violar su conciencia en aquella ocasión, se empujó a sí mismo más profundamente en su falta de libertad, en su esclavitud. Él interpretó su accidente como el juicio de Dios y para él eso tiene que haber sido. Dios no quiere que ningún hombre viole su conciencia. Por tanto, no necesitamos hacer cosas que potencialmente puedan conducir a las personas a ignorar el señorío de Cristo, lo cual se hace evidente para ellos a través de sus conciencias. Llamemos a el principio de extralimitación. Esto significa que usted se está apropiando de la soberanía de Cristo en la vida de alguien. Si yo elijo hacer algo, esto debe adecuarse a aquello que creo es la voluntad de Cristo, mi Señor. No debo violar esto. Violarlo significa tomar el control de mi vida, usurpar el señorío de Cristo. Yo no quiero hacer eso. Eso es extralimitarse. Veamos otro principio.
ejemplo. Ejemplo. ¿Este ejemplo será de ayuda a otros cristianos? ¿Este ejemplo será de ayuda a otros cristianos? Nosotros ciertamente debemos gobernar nuestras vidas a partir de cómo se sienten otros cristianos con lo que hacemos. Observe lo que dice 1 Corintios 8, versículos 9 al 11. Ahí Pablo escribe: Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Por seguir el ejemplo suyo, él viola y daña su conciencia que es débil. Por tanto, usted ha pecado contra él y ha pecado contra Cristo. No lo haga. En 1 Corintios 9, 1 al 18, Pablo dice que aunque tiene el derecho de recibir el pago por su ministerio, él escoge no recibir el pago porque no quiere ofender a nadie. Romanos 14, 13 al 18 nos enseña básicamente a no poner piedra de tropiezo u ocasión de caer en el camino del hermano. Si tu hermano se aflige a causa de lo que escoges comer, cambia tu comida. Así lo expresa Pablo en Romanos 14, 19 al 21, diciendo: Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. En una ocasión en que volaba desde Charlotte, en Carolina del Norte, hacia mi casa, la aeromoza se acercó por el pasillo y me preguntó si deseaba champaña con mi desayuno. A mí personalmente me gusta el jugo de naranja y nunca había tenido champaña. Pero el pensamiento vino a mi mente: ¿me interesa conocer el sabor de esto? Dije: no quiero champaña. Entonces ella continuó por el pasillo. Un poco después me paré para estirar las piernas y mientras estaba parado en el pasillo, un hombre que estaba a unos 2 asientos detrás vino y me dijo: «¿Yo lo conozco usted? Usted es John MacArthur». Yo dije: «¿Así es?». Él dijo: «Oh, es maravilloso conocerlo. Yo estoy estudiando para el ministerio y tengo sus grabaciones». Entonces continuó sin parar con su maravilloso testimonio. Él era de Samoa y estaba viajando para llevar todas nuestras grabaciones a Samoa. Justo momentos antes de este encuentro, estaban ofreciéndome champaña con el desayuno. Esto me recordó que usted puede saber cuándo lo están observando y usted puede no saber cuándo lo están observando. La norma para su vida es lo que marca el ejemplo. Es tan maravilloso ser capaz de limitar su libertad y conocer que esto puede fortalecer a alguien más. De hecho, él comentó que me había estado observando durante todo el vuelo y esperando con ansias la oportunidad de hablar conmigo. Así que esto fue para mí un recordatorio excelente del hecho de que las personas siempre están observando. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿este ejemplo será de ayuda a otros cristianos? ¿Estoy haciendo algo que marca un ejemplo para ellos? Aún esos asuntos insignificantes en su vida, la disciplina de su vida, el hecho de que usted cuide su dieta o que usted aparte un tiempo en particular para estudiar, expresa una medida a aquellos que examinan modelos a seguir. ¿Quiero que los cristianos más débiles sigan mi modelo? Llamemos a este el principio del ejemplo. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hemos visto el principio de conveniencia, edificación, exceso, esclavitud, equivocación, extralimitación y ejemplo. Y vayamos al número 8. Evangelismo. ¿Esto conducirá a otros a Cristo? ¿Esto conducirá a otros a Cristo? ¿Verán ellos la diferencia en mi vida? Permítanme mostrarles una ilustración clásica tomada de 1 Corintios 10. Es muy práctica. Esta es la ilustración. Hay 2 cristianos. Uno es un cristiano muy fuerte y maduro. Él puede comer la carne ofrecida a los ídolos sin violar de este modo su conciencia, porque él conoce que es verdad lo que dice 1 Corintios 8:4, que un ídolo no es nada. ¿Cuál es el problema? Aquellos que adoraban ídolos debían ir a un gran templo y llevar su ofrecimiento, que era alimento, y ponerlo en el altar. Ahora bien, ellos saben que ningún Dios va a comer esa ofrenda, así que solo se queda ahí. Por tanto, después de permanecer ahí por un tiempo,
A la vez que cientos y cientos de personas continúan poniendo alimentos, los sacerdotes toman estas ofrendas y se quedan con lo que quieren comer. Pero no pueden comerlo todo porque la cantidad de sacerdotes es menor que la de aquellos que llevan ofrendas. Por lo que en la parte trasera del templo ponen a funcionar un negocio anexo, que es la carnicería del templo. Lo que no quieren lo venden en la calle a buen precio, pues no imponen sobreprecio para ellos. El producto lo obtuvieron gratis. Así que si usted quiere comprar carne barata, la compra en la carnicería del templo. Es lógico. Su esposa compraría ahí y la mía también. Ahora, un creyente maduro que se da cuenta que un ídolo no es nada, no se va a sentir perturbado porque esta comida en un momento se había ofrecido un ídolo muerto. Sin embargo, imaginen que él sale a comprar comida con un cristiano nuevo que recién se convirtió de esa misma idolatría. Él tiene en su mente la idolatría pagana, el ritual de adoración, las orgías, las prostitutas del templo, toda la escena desagradable, grosera, inmoral. Si le dijeron que algo que iba a comer era carne ofrecida a aquel ídolo, le provocará náuseas. No puede hacerlo. Él es un hermano más débil que no entiende su libertad, pero nosotros entendemos lo que él acaba de dejar. Ahora bien, imaginemos que ellos dos, el débil y el fuerte, tienen un amigo en común que no es creyente. Ellos quieren ganarlo para el Señor. Así que el amigo incrédulo los invita a ambos para una cena. Esa es la idea del versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el anfitrión les informa a ambos que la carne servida se sacrificó en el templo de ídolos? Supongamos que el anfitrión salió de la habitación a buscar el resto de la comida. ¿Qué pasará en la conversación? El cristiano fuerte está en una disyuntiva. El hermano débil le dice, «Yo no puedo comer eso». El hermano fuerte le responde, «Pero si no lo comes, ofenderemos al hombre que estamos tratando de evangelizar». Mas si lo hacen y comen la carne y no ofenden a aquel que tratan de evangelizar, el hermano fuerte habrá ofendido a su hermano débil y le causará el tropiezo. Entonces el dilema es, ¿ofendes a un hermano débil en Cristo u ofendes a un incrédulo? ¿Qué dice el versículo 28? Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. ¿Significa que cuando estás tratando de evangelizar a un incrédulo es preferible ofender al incrédulo que a tu hermano creyente? Absolutamente. Si ofendes a tu hermano cristiano, el incrédulo puede decir, es mejor ser incrédulo que ser cristiano. Se ofenden entre ellos. A mí no me ofenden, así que me quedo donde estoy. Cuando usted de veras ofenda a un incrédulo, asegúrese de explicarle el por qué. Esta carne ofrecida a ídolos ofendería a tal grado a mi hermano que sencillamente no puedo comerla por su causa. El incrédulo va a pensar más de una vez acerca de lo que ha visto. Hay una hermandad que me gustaría experimentar. La atracción de su amor será el testimonio mayor que usted tiene en el evangelismo. Por tanto, me pregunto a mí mismo, ¿esto conducirá a alguien más a Cristo? Cuando limito mi libertad, ¿lo hago con la visión de ganar a alguien para Cristo? ¿Le estoy mostrando a esa persona una vida diferente, algo que él no ve en su mundo? ¿Pureza, honestidad, amor e integridad? Romanos 14:18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ese es el principio del evangelismo. A medida que lo pongo en práctica, ¿incrementa mi oportunidad para el evangelismo? Veamos otro principio. Imitación. ¿Esto será coherente con la imagen de Cristo? ¿Esto será coherente con la imagen de Cristo? Dicho de otra manera, ¿Jesús lo haría? ¿Jesús diría esto? Muchas veces nos damos cuenta de que Jesús no hubiera dicho algo que ahora mismo dije o que Jesús no hubiera hecho lo que ahora mismo hice. Si me pregunto eso a mí mismo antes de hacer o decir algo y no después, evito cosas que ojalá no hubiera hecho o dicho. ¿Jesús lo haría? Esta pregunta lo ayudará con muchas decisiones. Llamemos a este el principio de imitación. Queremos imitar a Cristo. En 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
Si usted dice que pertenece a Cristo, entonces tiene el deber de vivir como Cristo vivió. Por tanto, me hago la pregunta, ¿Jesús haría esto? ¿Es esto consecuente con Él, con la imagen de Cristo? Es una pregunta que hace reflexionar. Veamos un último principio. Exaltación. ¿Glorificará esto a Dios? ¿Glorificará esto a Dios? En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este es el principio de la exaltación. ¿Glorificará esto a Dios? Llamémoslo el principio de la exaltación. ¿Mi vida va a darle la gloria a Él? ¿Exaltará a Dios lo que yo hago? ¿Elevará esto su nombre santo? ¿Le dará honor a Él? ¿Embellecerá esto la doctrina de Dios en mi vida? ¿Él será glorificado, honrado y alabado como resultado de esto? Este es el principio de la exaltación. Entonces, ¿está listo para hacer el resumen? ¿Se dio cuenta de algo? No puede haberlo pasado por alto. Casi todos los principios comienzan con una E. Del es fácil de la toma de decisiones. Porque toman algo muy difícil y lo transforman en fácil. El punto es, podemos tornar en fáciles las decisiones difíciles si utilizamos estos principios. ¿Esto será provechoso para mí espiritualmente? ¿Esto me edificará? ¿Esto me atrasará en la carrera? ¿Esto me pondrá en esclavitud? ¿Esto encubrirá sencillamente mi pecado? ¿Esto violará el señorío de Cristo en mi vida? ¿Este ejemplo será de ayuda para otros? ¿Esto conducirá a otros a Cristo? ¿Esto me hará semejante a Cristo? Y por último, ¿esto glorificará a Dios? Inclinémonos juntos en oración. Padre, te agradecemos por los principios que rigen nuestra conducta y porque no solo nos has dado los principios, sino también nos has dado a tu Espíritu Santo que vive para activar estos principios, de manera que hagamos lo que te agrada. Señor, ayúdanos a tener sabiduría para tomar decisiones correctas y para saber que las decisiones correctas se basan en estos principios. Permítenos experimentar la aplicación de estas verdades en nuestras propias vidas y te agradecemos por lo que eres para nosotros, por lo que nos has provisto a través de tu palabra y a través de tu Espíritu. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Para más información,